Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Poco falta para que llegue la Navidad, una época esperada por muchos alrededor del mundo. Una temporada que años atrás en Venezuela estaba marcada por la celebración familiar. Fechas que para los venezolanos poco a poco han ido perdiendo brillo. La hiperinflación, la escasez y hasta el desánimo pasaron a ser los protagonistas decembrinos en un país que ahora vivirá una Nochebuena en crisis. Hablamos con ciudadanos en Caracas para conocer cómo enfrentan esta dura situación. Este es un informe de Oliver Fernández en la capital de Venezuela. Para los ciudadanos es una Navidad triste. El plato navideño fue prácticamente borrado de la mesa. No, yo no voy a enfrentar la Navidad. Yo más bien estoy, como quien dice, huyéndole a la Navidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos los niños. Entonces, la Navidad es la ilusión de los niños. ¿Y cómo yo solvento la ilusión de este niño? No puedo. Por lo menos un pan de jamón es incomparable. O sea, ya la familia, de hecho, hasta para viajar y reunirnos todos en familia, ya eso es imposible. Todo está el triple de caro. Ya uno no puede comprar nada, ni siquiera puede pintar la casa. Ya estas Navidades, bueno, tenemos que sobrevivir. La hallaca, el pan de jamón y la ensalada de gallina quedaron para el recuerdo de los venezolanos. Ni hallaca, ni pernil, ni ensalada, ni nada. Qué lamentable. Mucho menos un pan de jamón. ¿Qué va a comer? Bueno, veremos lo que Dios nos repare. Será comerse una arepa y sin queso y sin jamón. Y lo peor es que nosotras después de viejas tengamos que separarnos de nuestros hijos para que se vayan para otro lado a buscar el mundo. Lo pudimos constatar en las calles. Madres que no tienen nada que darle a sus hijos en Navidad. No tengo. No tengo cómo, si todo está tan caro. Ahorita estaba viendo un juguete y todo es 5.000. ¿Dónde uno lo saca? ¿Qué vas a hacer el 24 entonces? Ver televisor y acostarme a dormir con mi bebé, más nada. ¿Verdad, mi amor? La hiperinflación es la forma más aberrante de empobrecer a un pueblo. Y en Venezuela, los ciudadanos se empobrecen en horas, con una inflación diaria de 3%. Son palabras del diputado Alfonso Marquina. La hiperinflación es uno de los mecanismos más perversos de empobrecimiento del ciudadano. Y mientras la hiperinflación se mantenga en Venezuela, no solo se le está confiscando el poder adquisitivo del salario del trabajador, sino también se le está confiscando el poder adquisitivo del ahorro, que ya prácticamente no existe. Otros, con un poco más de recursos, caminan por horas buscando un mejor precio, por lo menos para cumplir con la tradición. Cumplir con los deseos es imposible. Hay que caminar bastante para ver si uno consigue algo que se ajuste al bolsillo, porque lo que me pide es algo que de verdad no se lo puedo dar. Pagar los juguetes y la ropa por partes es una modalidad que cobra fuerza producto de la crisis. Ayer vino una señora y me dijo, ¿me puedo dejar unos boxers apartados? Porque, concha, le tengo 2.000, los boxers están en 4.000, concha, se nota bastante. Los juguetes, los vestidos para las niñas están en 5.000, 6.000. Y la gente viene y los aparta o, mira, nos pueden dejar una rebaja porque de verdad que se nota demasiado porque todo está carísimo. Sin embargo, hay venezolanos que en medio de la tristeza sienten que las cosas van a cambiar en el año 2019. El venezolano está más entusiasmado porque hay, dicen que para este 2019, para este próspero año, van a haber muchos cambios para mejor. Entonces, hay que estar con esa buena vibra, pensando en que todo va a salir bien para salir de esto. Al unísono, los venezolanos piden un cambio para Venezuela en el año 2019. De lo contrario, son muchos los que están considerando irse del país. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Una triste Navidad, lamentablemente una triste Navidad es lo que uno puede avisorar para los venezolanos. Que las cosas van a cambiar, que van a mejorar, es lo que desearíamos todos. No es la proyección que hacen los economistas con quienes hemos tenido la oportunidad de conversar. Son las 4:11 en la costa este de los Estados Unidos. Revisamos otras noticias de la agenda informativa del día.
Es noticia la decisión de un magistrado de la Corte Suprema de Brasil que dictó hoy una medida cautelar que pudiera llevar a la excarcelación del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. La decisión ordena la liberación de todos los presos condenados en segunda instancia hasta que las sentencias sean confirmadas por tribunales superiores. Lula da Silva fue condenado a 12 años por prisión por corrupción. Aún puede apelar su caso ante otras 2 instancias del Poder Judicial. Es noticia el líder del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel, quien anunció que creará un programa televisivo, una página web y un canal de YouTube para rendir cuentas sobre su gestión. El sucesor de los Castros, que se estrenó en Twitter hace 4 meses, aseguró que estos espacios van a permitirle interactuar con los ciudadanos en medio de la nueva política de información. El pasado 6 de diciembre se activó el servicio de Internet para celulares en la isla. Sin embargo, los elevados precios impiden que los ciudadanos puedan acceder a los paquetes de navegación que llegan a costar desde un cuarto hasta la totalidad de un salario mensual. Es noticia Chile, donde se intensifican las protestas de los trabajadores portuarios. A pesar de haber llegado a un preacuerdo con el gobierno del presidente Sebastián Piñera, los trabajadores, que completan 34 días en huelga, exigen mejores condiciones laborales a las empresas concesionarias y una nueva normativa para la operación de los puertos. En Santiago, nuestro periodista Juan Pablo Monsalve tiene más información. Juan Pablo. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Tarde de NTN 24? Pues definitivamente este paro de trabajadores portuarios continuará acá en territorio chileno, luego de que no se llegara a un acuerdo finalmente entre las partes, que son los trabajadores portuarios y las concesionarias, en un documento que precisamente había sido elaborado y respaldado por el gobierno del presidente Sebastián Piñera para poner fin a esta huelga que completa ya 34 días. Desde el Ejecutivo aseguran que es muy importante avanzar en el fin de este conflicto. También las autoridades locales se han pronunciado en esta materia. Lo hizo Jorge Charp, alcalde de Valparaíso. Creemos también muy importante de que todos los actores políticos se pongan a disposición de poder ayudar a que esto se resuelva a la brevedad posible y que no ocupemos este conflicto para sacarnos eventual ventajas políticas. Creo que aquí lo único que importa es el bienestar de los trabajadores portuarios, lo único que importa es el desarrollo portuario del Valparaíso, que la economía del país pueda seguir funcionando naturalmente y además también el futuro de la ciudad de Valparaíso. Por su parte, parlamentarios de centro e izquierda han insistido en que es muy importante que efectivamente se avance en nuevas normativas frente al tema de las concesiones de los puertos en territorio chileno. Se trata de establecer condiciones laborales dignas, se trata de establecer el valor del turno acorde con una distribución del ingreso más justa que debe darse en el país. Son los trabajadores que en nuestro país solo tienen un patrón por 8 horas. Y por tanto, la debilidad extrema que tienen ellos y la precarización en cuanto a sus derechos hace recomendable, primero, que el gobierno cambie su actitud. Efectivamente, que la Judicatura del Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hacia abajo, tengan una actitud distinta. Es lo que Chile necesita hoy día. Y si por el contrario lo que Chile requiere es una autoridad portuaria que sea nacional o regional, que administre todos los puertos, que piense el desarrollo portuario desde una lógica más, desde los intereses del Estado, y no de 3 o 4 grupos privados que son los que se han hecho dueños de las concesiones y por tanto dueños de los beneficios de los puertos, y en cambio quienes han pagado las consecuencias de este régimen de concesiones son los trabajadores que han visto precarizadas sus condiciones laborales. Si bien el gobierno del presidente Sebastián Piñera pues no ha estado inmerso de manera directa en este conflicto, sí decidió intervenir, teniendo en cuenta que esta situación ha afectado de manera directa todo lo que tiene que ver con las exportaciones, por ejemplo, de frutas chilenas. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Tarde de NTN 24.
Es noticia la imputación por presunto abuso sexual al senador argentino Juan Carlos Marino, tras la denuncia interpuesta por una empleada del Congreso Nacional. El fiscal Federico Delgado entregó a un juez federal un dictamen en el que pide que se investigue a Marino, quien cuenta con fuero parlamentario y no podría ser detenido, y que se lleven adelante diversas medidas de prueba contra él y 2 de sus colaboradores, que también habrían sido inculpados. Entre las peticiones de la Fiscalía está que Marino y los otros 2 investigados entreguen su teléfono móvil para analizar los mensajes y las llamadas. Es noticia el plazo de 72 horas que dio el gobierno de Jimmy Morales a 11 investigadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad para abandonar Guatemala. El Ejecutivo allanó la inmunidad y revocó sus visas, luego de argumentar que estos funcionarios presuntamente tienen investigaciones judiciales abiertas en sus países de origen. El gobierno guatemalteco sigue escalando sus ataques contra la Comisión Internacional contra la Impunidad. Luego de no permitir la entrada al país del jefe de la CICIG, Iván Velázquez, ahora Jimmy Morales carga contra funcionarios de la organización. Este martes, por medio de una publicación en Boletín Oficial, la Cancillería informó que 11 integrantes de la comisión tienen 72 horas para abandonar el país. Esto luego de que el Ejecutivo les allanara la inmunidad diplomática. Estas personas son investigadores que adelantan pesquisas sobre casos de corrupción que involucran al presidente y colaboradores más cercanos, una decisión que fue condenada por la organización adscrita a Naciones Unidas. La medida busca afectar la independencia en su trabajo contra los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, sean las investigaciones o varios litigios en curso, además de constituirse en una oportunidad de eventual persecución penal contra los funcionarios. La advertencia de la Cancillería señala que si los funcionarios no acatan la orden, tanto ellos como sus familias serán expulsados a la fuerza. Y es que el jefe de Estado guatemalteco parece intensificar los ataques contra sus contradictores, ya que al mismo tiempo pidió investigar a la exfiscal Thelma Aldana por la compra, según él, irregular de un edificio cuando estaba al frente del ente investigador. Aldana, junto con Iván Velázquez, fueron quienes encabezaron las investigaciones por corrupción en contra del mandatario guatemalteco. En esa parte del programa quiero saludar a Edgar Gutiérrez, exministro de Relaciones Exteriores de Guatemala. Señor Gutiérrez, bienvenido, gracias por estar en NTN 24. Muchas gracias, un gran gusto y buenas tardes para todos. ¿Llegará el presidente Morales a expulsar a los funcionarios? Hay varios amparos que han interpuesto tanto el Defensor del Pueblo como organizaciones civiles, puesto que esta expulsión es una violación del acuerdo del Estado de Guatemala con la CICIG, y este acuerdo tiene carácter de ley vinculante en Guatemala. Entonces, lo que estamos esperando es que las Cortes reaccionen, amparen a los que han solicitado que se detenga esta nueva arbitrariedad del presidente Morales. Se dijo, que muchos de estos funcionarios tienen antecedentes penales en sus países. Entiendo, estaba revisando toda la información, que muchos de ellos han demostrado que no es así, que no es el caso, que ninguno tiene cuentas pendientes con la justicia en sus países de origen. Es cierto, realmente el presidente y su equipo lo que están buscando es una serie de pretextos, argumentos falsos para justificar una decisión que a todas luces es ilícita y está bloqueando la propia palabra del presidente, porque él dijo no renunciar o no interrumpir el acuerdo inmediatamente, sino hasta septiembre de 2019. Entonces, debería de dejar trabajar a la comisión el resto de meses que le quedan de funcionamiento. ¿Por qué, señor Gutiérrez, el presidente Morales, que enarboló la bandera de la lucha contra la corrupción, se la ha tomado de esta manera contra esta comisión internacional contra la impunidad en Guatemala? Es decir, ¿por qué esta lucha encarnizada? Porque han tocado sus intereses más íntimos. La comisión descubrió un fraude en el que participó un hijo del presidente y su hermano, y los tienen causados en un proceso judicial. La comisión y el Ministerio Público, además,
descubrieron un financiamiento electoral ilícito hace 4 años del propio presidente y que involucra a varios empresarios. Y esas son las razones por las cuales él ha tomado de manera personal esta afrenta contra la CICIG. ¿Cómo queda frente al pueblo de Guatemala? No digamos ya frente a la comunidad internacional. Queda muy mal, muy mal, porque la comisión mantiene, después de tantos años, un respaldo del 70%, según todas las encuestas. Y el presidente tiene un nivel de aprobación de apenas 15%. Está entrando a su último año de gestión y está entrando, francamente, con el nivel de aprobación más bajo en el periodo democrático de 30 años en Guatemala. Ahora, señor Gutiérrez, con 15% de aprobación, una cifra absoluta y totalmente baja, como usted señala, ¿el presidente Morales lleva a Guatemala a incumplir acuerdos internacionales? El presidente Morales se siente respaldado por las poderosas cámaras patronales de Guatemala, porque los empresarios también se han visto señalados de actos de corrupción, de evasión fiscal, de financiamiento electoral ilícito, entre otras cosas. Entonces, él está tomando decisiones respaldándose en las cámaras empresariales y piensa que va a salirse con las suyas. Es más, yo diría que él está rozando la delicada línea de la ilegalidad y que podría derivar en una suerte de golpe de Estado, porque está desobedeciendo las órdenes de la Corte Constitucional, que le dijo que él no podía impedir el ingreso del comisionado Iván Velázquez a Guatemala. El comisionado Iván Velázquez no ha entrado por prudencia, pero él tiene la autorización de la Corte Constitucional y el presidente sigue provocando casi todos los días justamente esto, llevar al borde de la ilegalidad a su propio gobierno. Ahora, señor Gutiérrez, cuando usted señala que el presidente Morales está tocando esta delgada línea de la ilegalidad que pudiera derivar en un golpe de Estado, ¿quiere decir que de alguna manera las Fuerzas Armadas respaldan la institucionalidad, la legalidad en Guatemala y no estarían de acuerdo con el proceder del presidente Morales? Yo veo a las Fuerzas Armadas en dos fracciones. La cúpula, que tiene una serie de privilegios, de beneficios, de granjerías que le otorga el propio régimen y cuyos nombramientos la mayor parte de veces no responden, digamos, al mérito, a la carrera de los oficiales. La cúpula está con el presidente Morales, pero el resto de la oficialidad está con la institucionalidad, respalda la lucha contra la corrupción y la impunidad y no estaría dispuesta a acompañar al presidente, a abrigar al presidente en un acto de franca ilegalidad. ¿Cómo queda Guatemala con este tipo de acciones frente a la comunidad internacional? ¿Cómo deja el presidente Morales a Guatemala asumiendo actitudes de este tipo? La imagen internacional de Guatemala está sumamente deteriorada. El país ha adoptado una serie de medidas de política internacional que le aíslan, lo dejan como un país paria frente a la comunidad internacional, por ejemplo, en el tema Israel-Palestina. Jimmy Morales acompañó, por lo menos en la primera decisión, al presidente Trump al sacar la embajada de Tel Aviv y llevarla a Jerusalén. Y esto ha provocado reacciones internacionales muy fuertes. Además, la Comisión Internacional contra la Impunidad fue aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas, en su momento con 167 votos. Es decir, el presidente está deteriorando la imagen del país, está aislando al país, está rompiendo un esquema de política multilateral que habían mantenido todos los gobiernos, independiente de su signo ideológico. Está llevando entonces a una posición francamente peligrosa para Guatemala, porque las calificaciones internacionales
también van a afectar la inversión y una serie de asuntos comerciales y financieros que afectarán a fin de cuentas a todos los guatemaltecos. Claro. Y una última pregunta, señor Gutiérrez. ¿Qué hacer? Es decir, en el presidente Morales, lo hemos visto en otros presidentes como Evo Morales, por ejemplo, es como el no importar la legalidad en un minuto determinado. Es decir, no importa por dónde vaya la institucionalidad, pareciera que pesa más en el accionar de gobierno lo que ellos decidan que tiene que ser. ¿Cómo van a defenderse los países de este tipo de actuación? En el caso de Guatemala, ya no me refiero solo a la Fuerza Armada, la institucionalidad de Guatemala es lo suficientemente fuerte como para contraponerse contra los deseos del presidente Morales y contra este tipo de actuación. Tradicionalmente la institucionalidad en Guatemala ha sido débil y muy porosa. Sin embargo, esta vez tenemos una Corte Constitucional que ha demostrado acciones independientes que cuestionan justamente este tipo de decisiones del presidente Morales. Es la Corte de Constitucionalidad la que ha detenido la expulsión hace un año del comisionado Iván Velázquez, la que ha corregido la plana varias veces al mandatario, pero el presidente está llegando a un punto, como dije, muy delicado, porque está retando, está buscando la manera de desobedecer, de desacatar las órdenes de la Corte. Y si esto ocurre, entonces sí, caeríamos en un golpe de Estado técnico y este país descendería al caos, así como están varios países de la vecindad, Nicaragua, Venezuela, con este tipo de actitudes arbitrarias, dictatoriales, al margen de la ley, irresponsables a todas luces de los mandatarios de esta región. Sí, lamentablemente así pareciera ser. Quiero agradecer a Edgar Gutiérrez, el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, por haber estado con nosotros. Buena tarde para usted. Buena tarde, hasta pronto. Son las 4:31 minutos, hora costa este en los Estados Unidos. Es noticia el foro Democracias y Constitucionalismo, organizado por la Fundación Carolina en Madrid. En el evento quedó reflejado que las democracias en América Latina, de lo que estamos hablando, no son valoradas positivamente por la mayoría de los ciudadanos de la región. Marcelo Moncayo, en la capital española, tiene el reporte. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales para todos ustedes en la tarde, amigos televidentes. De este día, desde Casa de América, en la capital española, se abordó el tema democracias y constitucionalismo, un foro moderado por el ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell. Desde este lugar, la directora de la organización Latino Barómetro dio importantes datos sobre la percepción que tienen los ciudadanos de la región sobre sus democracias. En el marco de los encuentros Diálogos con América Latina, en Casa de América en Madrid, se abordó el tema democracias y constitucionalismo. Desde este lugar, la directora de la organización Latino Barómetro ofreció datos sobre la percepción que tienen los ciudadanos de América Latina sobre sus democracias. Bueno, el 70% de la población de América Latina cree que los gobiernos en general trabajan para ellos y no para la mayoría. Eso me parece como una de las mayores críticas al sistema democrático de América Latina, o sea, la deficiencia de las democracias. Que solamente el 12% de los latinoamericanos dicen que la distribución de la riqueza en América Latina es justa. Además, Lagos hizo hincapié en los gobiernos latinoamericanos con presidentes que desean perennizarse en el cargo, afectando así la transparencia y la alternabilidad del poder. Yo creo que uno de los problemas que tiene América Latina es que muchos de sus gobernantes deciden que ellos son los únicos que pueden resolver los problemas de su país y se quieren quedar en el poder para siempre. El caso de Maduro, el caso de Ortega, en Nicaragua son dos ejemplos concretos que han llevado a el fin de la tercera ola en América Latina, sacando a dos países de la democracia y siendo ya declaradamente dictaduras, ¿no? Pero también hay otros casos, ¿no? El caso de Bolivia, donde se acaba de aprobar por decreto,
a pesar de que se perdió el referéndum, para que el actual presidente tenga un cuarto mandato. La situación de Venezuela también fue abordada desde otros ámbitos, como el de la escasez, situación que está produciendo una de las mayores crisis migratorias. Lo más relevante es que el 80% de los venezolanos dicen que no tienen que comer. Y con eso se caracteriza, ¿no es cierto?, la profundidad de la crisis que vive hoy día Venezuela y la razón por la cual hoy día hay cerca de 4 millones de venezolanos que han salido de su país para buscar comida en primer lugar. Televidentes de la tarde, y según la directora del Latinobarómetro, Uruguay es el país con la democracia más sólida en la región. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias a Marcelo por la información. Hacemos la primera pausa en la tarde. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter. Se las dejo en pantalla, siempre con información en tiempo real. Los leo en el transcurso del programa. Al volver, más información. En Estados Unidos, pareciera pues que el presidente Trump va hacia atrás en relación al muro. Este será tema. Ya venimos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Continuamos con más en la tarde de hoy. Otro revés judicial a las intenciones del presidente Trump de limitar las posibilidades de solicitud de asilo por parte de los migrantes irregulares. Aunque las leyes federales cobijan a los ciudadanos que solicitan el beneficio migratorio, el mandatario intenta desafiar esta norma. Frente a eso, un juez en California ha fallado en favor de los extranjeros sin papeles y dictó una sentencia con la que permite a los inmigrantes aplicar a un asilo, aun cuando ingresan de forma ilegal a los Estados Unidos. Emiliana Molina tiene el informe en Washington. Emiliana. Buenas tardes. Bajo una orden judicial, el juez John Tigard del Tribunal del Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California acusa al presidente estadounidense de intentar reescribir las leyes de inmigración. El 19 de noviembre, el juez federal de San Francisco frenó temporalmente la decisión del gobierno de Trump del pasado 9 de noviembre de negarle asilo a las personas que intentan cruzar la frontera sur del país sin pasar por un puerto de entrada. Una decisión que abogados de inmigración critican fuertemente, pues reiteran que la situación en la frontera es sumamente delicada. Es una crisis humanitaria caótica que está surgiendo en la frontera de Estados Unidos y México, donde más de 100,000 inmigrantes buscan refugio huyendo de la violencia, la persecución, la pobreza en Centroamérica, especialmente Nicaragua, especialmente Guatemala, Honduras y El Salvador. La ley de 1980 de asilo establece que toda persona que busque refugio, la protección de las leyes de los Estados Unidos de América, deben de tener una oportunidad de presentar su caso, su evidencia ante un juez o ante un oficial de asilo. Es una forma preliminar para establecer si esa persona tiene un miedo bien fundado de persecución en su país de origen. El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia han criticado la decisión de este juez, tildándola de absurda. A raíz del intento de la administración Trump de implementar esta nueva política el pasado 9 de noviembre, el juez Tigard resalta que bajo estos esfuerzos, las personas en busca de asilo estarían en peligro de sufrir más violencia, especialmente en la frontera, si esta política entra en efecto. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Por otra parte, México ya está pagando por el muro fronterizo. Así lo aseguró el presidente de los Estados Unidos al afirmar que lo está haciendo indirectamente a través del Tratado MEC, el Tratado Comercial de América del Norte que reemplazó al TLCAN. Donald Trump ha dicho además que el muro que pretende construir en la frontera con México tendrá un diseño artístico y que lo construirá el ejército de los Estados Unidos. En Washington, Carolina Valladares tiene la noticia.
¿Qué tal? Buenas tardes desde Washington. La Casa Blanca sigue inmersa en encontrar alternativas para así conseguir financiar ese muro en la frontera con México. Recordemos además una de las promesas de campaña del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En las últimas semanas dijo el presidente que su empeño era conseguir esos fondos, esos 5.000 millones de dólares, gracias a la aprobación del presupuesto, incluido en los presupuestos que tienen que ser aprobados en la Cámara Baja del Congreso antes de la medianoche de este viernes 21 de diciembre. Sin embargo, en las últimas horas dejó caer el mandatario, también la secretaria, la portavoz de la Casa Blanca, portavoz de prensa Sarah Sanders, que los fondos se podrían obtener de distinta forma. Dijo hoy el mandatario a través de Twitter que de hecho ya México está pagando por ese muro porque está consiguiendo ya los fondos a través de las ganancias gracias al nuevo acuerdo comercial con América del Norte. Si esto fuera así, muchos se preguntan si el obtener ese dinero a través de las ganancias con ese nuevo tratado comercial estaría o no violando esas leyes presupuestarias en el Congreso de los Estados Unidos. La idea del presidente Trump de que México está pagando por el tratado, como yo llamo NAFTA 2.0, pero se llama TMEC, algo así, en realidad no tiene mucho que ver, porque lo que él está diciendo es una cosa sumamente indirecta, que supuestamente con eso sí en realidad Estados Unidos gana con eso y que no sabemos. Entonces, los impuestos que se recolectan por la mayor actividad económica, entonces sería lo que paga México. Pero en realidad no es México que paga, sino que son las empresas norteamericanas y los obreros norteamericanos que supuestamente están trabajando más y con mejores sueldos en Estados Unidos. Entonces, otra vez, no es en realidad México que está pagando, sino lo que él está diciendo. En términos generales, si hay más actividad económica, entonces ya tenemos más ingresos para pagar. En apenas unos días, el próximo mes de enero, cambiará el color político en el Congreso de los Estados Unidos. Hay que recordar que esta Cámara Baja estará en manos de los demócratas. Por lo tanto, las cosas se van a poner cada vez más complicadas para el presidente de los Estados Unidos si quiere conseguir esos fondos para financiar ese muro. Por lo tanto, habrá que esperar qué pasará, si se conseguirá o no ese dinero. Pero hay que decir que todavía le quedan al presidente 2 años más para conseguir cerrar una de sus principales propuestas de campaña. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. Gracias a Carolina por la información. Son las 4:46 minutos, hora costa este. Quiero saludar desde Brownsville, en Texas, a Guadalupe Correa Cabrera, analista política y especialista en las relaciones México-Estados Unidos. Guadalupe, qué gusto. Buena tarde para ti. Buena tarde para ustedes, Edania, y como siempre un placer estar con ustedes. Guadalupe, a ver, ¿por dónde comenzamos? ¿Conseguirá el presidente Trump alguna vez el financiamiento para el muro? Que todo esto, y lo hemos platicado antes, es parte de una retórica, es parte de una discusión más bien política, electorera, que va a continuar hasta finales de esta administración. La cuestión que hemos visto, los eventos que hemos visto en los últimos años con respecto a los centroamericanos tratando de pedir asilo en los Estados Unidos, esta idea de que tenemos una invasión, de que es necesario un muro, de que tenemos un presidente, de que el presidente es capaz de poner este muro, de traer al ejército para proteger a los Estados Unidos de una invasión, es parte de un discurso político. Es verdad que bastantes personas tratan de venir a los Estados Unidos, pues los números no han subido. En realidad, en el agregado, los mexicanos han dejado de entrar a los Estados Unidos, sí hay más centroamericanos, pero no estábamos hablando de una invasión. Esta idea del muro es una idea electoral. No creo que él vaya a recibir estos recursos para construir un muro que va a costar mucho a los ciudadanos estadounidenses, que va también a traer más costos para el mantenimiento. Creo que es una cuestión más allá de lo posible, es una cuestión política que también tiene
que ver con México. Y eso también me gustaría discutirlo contigo, pero si quieres, continuamos hablando de esto, ¿no? Si México va a pagar por el muro o no, también es otra idea que si quieres podemos seguir discutiendo, pero yo no creo que vaya a conseguir ese dinero. De varias cosas ya vamos a hablar, pero digamos que para dejar el muro de lado, es como un comodín que tiene el presidente Trump en el bolsillo, es decir, lo saca de vez en cuando, siempre vuelve como al mismo tema. ¿Tanto rédito le da? Pues parece que sí. Mira, yo curo las redes, las sigo mucho, los medios de comunicación, la opinión pública, porque es un termómetro importante de la opinión pública. En realidad sí representa para Trump este discurso del muro un arma política muy importante para mantener a su base de apoyo. Si tú lees estos comentarios de una parte importante de la población, ellos piden un muro y sienten que realmente hay una invasión y sienten realmente que sus beneficios en las últimas décadas se han perdido por esta invasión que viene de la migración indocumentada. Entonces realmente sí es un discurso que le importa mantener a Trump y que sí le da réditos. Que recordemos que Trump es un animal político y muchas de las cosas que se dicen tienen otra intención. Entonces habría que analizar qué intención se tiene y realmente qué es lo que se va a hacer. No creo que hablando del muro sea simplemente una cuestión de su parte tonta, que no tiene sentido. Creo que él sabe y está demostrando que puede mantener a su base de apoyo. Yo creo que sí le está dando réditos continuar con eso y por eso lo mide y lo continúa haciendo. Pues entonces vamos a tener muro para rato de aquí al 2020. Seguramente nos tocará comentarlo en alguna otra oportunidad, pero vayamos un poco más allá. ¿Tú dirías, Guadalupe, que en este momento hay una buena relación entre México y Estados Unidos, o mejor dicho, entre López Obrador y el presidente Trump? Mira, eso es una gran pregunta y sí la hay. Si nosotros, de alguna manera, siempre la ha habido, también con el presidente pasado, Enrique Peña Nieto, pero ahora parece ser que a los Estados Unidos sí, y al presidente Trump sí le conviene tener una mucho mejor relación con México, también aportar recursos para que México, como lo hemos dicho también, apruebe este acuerdo de tercer país seguro y procese las peticiones de asilo en territorio mexicano. Esto le conviene a los Estados Unidos, eso le conviene al presidente de los Estados Unidos y este sí sería el pago que México haría de manera indirecta por el muro de Trump. Esto es una cosa muy importante. A Trump le conviene continuar con estos tratos con el gobierno mexicano, apoyando supuesta desarrollo de la frontera sur de México y de Centroamérica para realmente construir ese muro y realmente que los centroamericanos procesen el asilo en México. Pero por un lado, por lo que habíamos hablado antes, al presidente de Estados Unidos le conviene mantener una buena relación con México. Y México, desde la administración pasada, ha hecho lo que Trump ha querido. Ha pasado todo lo que se ha querido en términos del tratado comercial. Muy probablemente se haga un acuerdo migratorio con México. Y Trump va a seguir haciendo bullying por el Twitter. Como dijimos, tenemos muro para rato. Hay dos partes que él tiene que cubrir, una con México, una con su base de apoyo, y esta es la manera como ha jugado Trump. Y lo vimos unos días antes, ¿no? Hay una llamada de los dos presidentes, parece ser que las relaciones van muy bien, y ese mismo día, después después de colgar el teléfono, manda un tuit diciendo que México va a pagar por el muro. Sin embargo, esta declaración parecería ser cierta si juega bien sus cartas el presidente Donald Trump. Desafortunadamente, así ha sido en los últimos años. ¿Hay alguna coincidencia, por decirlo de alguna manera, digamos, entre lo que ambos representan? Es decir, tenemos un nacionalismo de derecha en Estados Unidos y un populismo de izquierda en México. ¿Un puente comunicacional, pudiéramos decir? Pues pareciera ser que sí. Mira que al principio hubiéramos pensado que iba a haber mucha más tensión, porque precisamente tenemos dos personalidades fuertes, dos nacionalismos, dos populismos que aparentemente no se podrían llevar porque uno es de izquierda y uno es de derecha. Sin embargo, parece ser que las agendas de ambos sirven para los dos.
el presidente mexicano está prometiendo, está pidiendo un gran plan Marshall para desarrollar el sur de su frontera, porque obviamente también tiene gente muy cercana, como Poncho Romo, un empresario que tiene muchos intereses en frontera sur, y muy probablemente también Estados Unidos, por el otro lado, manteniendo la base de apoyo, teniendo a esta invasión como en el ojo del huracán. Pareciera ser que las agendas de ambos van por el mismo camino. Uno quiere recursos para desarrollar su frontera sur, los empresarios cercanos a él tienen intereses en frontera sur. Por el otro lado, el presidente Trump no quiere que lleguen los centroamericanos a procesar los asilos en su país. Pareciera ser que sus temas más importantes en la agenda están vinculados. Este canal no tiene que ver con su nacionalismo y con su populismo. Sí, son presidentes nacionalistas, se dice que los dos son populistas, y uno es de izquierda y uno de derecha, pero también ambos son animales políticos y pareciera ser que tienen agendas cercanas, ¿no? Y vamos a ver si realmente esto va a beneficiar a los dos países. Parece ser que beneficia políticamente a ambos, pero la cuestión está difícil en ambos países. Claro, digamos que tienen agendas coincidentes en ciertos puntos. No quiero despedirte, Guadalupe, sin que hablemos del plan de desarrollo para la frontera de Andrés Manuel López Obrador. Son 5.000 millones de dólares que invertiría AMLO en la zona fronteriza. Eso ¿lo ves bien? Es decir, es una manera de atajar quizás el éxodo hacia los Estados Unidos, y por otro lado no descartemos también la inversión que anuncia el gobierno de los Estados Unidos en el Triángulo Norte. Bueno, deberíamos de ver, porque la verdad también en nuestros países, en las promesas de inversión, los grandes proyectos, el Tren Maya de López Obrador, que también va a desarrollar Frontera Sur, es como también una señal para decirle a Estados Unidos: apóyame, yo te voy a apoyar, vamos a desarrollar estas regiones. Pero una cosa es lo que se dice y una cosa es lo que se hace. También sabemos que hay altos grados de corrupción en nuestros países, y muchas veces estas megaobras llegan a ser un fracaso, ¿no? Me preocupa un poco esta cercanía de Poncho Romo y los empresarios cercanos a él que tienen intereses en Frontera Sur. Me preocupa porque cómo se van a dar estas concesiones, quiénes van a ser los favorecidos, y cuando hay corrupción, cuando los recursos no se usan de una manera transparente, estos proyectos de desarrollo no llegan a fructificar. Me provoca un poco de cuestionamiento, ¿no? Se pueden decir que se va a gastar dinero, pero ¿cómo se va a gastar? ¿Quién lo va a gastar? ¿Realmente va a dar los trabajos? ¿Va a mantener a la gente en sus espacios? ¿O vamos a continuar con lo mismo? Los empresarios haciéndose ricos y la gente no teniendo los trabajos de calidad. Quisiera saber más sobre este plan de Andrés Manuel, el plan de los Estados Unidos desarrollando el Triángulo Norte. No entiendo bien en el papel cómo van a poder realmente lograr este desarrollo que se promete. Pues tendremos más información seguramente más adelante. Ojalá llegaran a concretarse. Guadalupe Correa Cabrera, analista política, especialista en relaciones México-Estados Unidos. Guadalupe, feliz Navidad. Gracias por estar con nosotros. Feliz Navidad, Idania. Un placer como siempre. Hasta luego. Feliz Navidad. Buena tarde para ti. 4:56 minutos, hora costa este. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó disolver su fundación caritativa en medio de denuncias de irregularidad. El mandatario dijo a través de las redes sociales que nunca cobró dinero de la Fundación Trump, que fue acusada de tener una conducta ilegal al ser presuntamente empleada con fines lucrativos. De acuerdo con la acusación de un fiscal de Nueva York, dicha organización recaudó más de 2,8 millones de dólares con el fin de influir en las elecciones. La Fundación Trump ha hecho un gran trabajo y ha regalado mucho dinero, tanto mío como de otros, a grandes organizaciones benéficas a lo largo de los años, sin que yo cobrara tarifas, alquileres, salarios, etc. Este fue tema de análisis en el programa Crudo de Prensa del día de hoy. Eric Langer, profesor de la Universidad de Georgetown, aseguró que el presidente Trump podría estar usando los recursos de la Fundación Caritativa como su caja chica personal. Demuestra que, como dice ella, y estoy citando, la fundación funcionó como poco más que una chequera para los intereses empresariales y políticos de Trump. Demuestra que hay una corrupción tremenda, yo creo que en
el cuerpo político y en particular con el señor Trump. Por su parte, José López Zamorano, periodista mexicano, coincide con las voces que afirman que la intención del presidente Trump, con una labor presuntamente altruista, buscaba beneficios para su proyecto personal y político. Aquí estamos hablando de que la fundación utilizó el dinero para fines personales, como la compra de este cuadro, ¿no?, de $10,000 para su campo de golf, o que lo utilizó con fines políticos, que dio dinero a Iowa justamente el fin de semana que el presidente no iba a aparecer en ese debate político. Entonces estamos aquí hablando de un uso absolutamente político. La Casa Blanca, por otra parte, ha ordenado el regreso de las tropas desplegadas desde hace 5 años en Siria, con el objetivo de combatir la organización terrorista Estado Islámico. La decisión no pasa desapercibida entre los aliados de Washington, en particular Israel, que hoy denunció ante la ONU un grave riesgo para su seguridad e integridad territorial. Alejandro Rincón en Nueva York tiene este reporte. Alejandro. Hola, feliz tarde para todos. Hace 5 años, Estados Unidos decidió ingresar a la coalición internacional que en Siria decidió tomar como objetivo el combate militar directo de Estado Islámico, organización terrorista que en ese momento avanzó hasta controlar una extensa región del territorio sirio. Ahora, el gobierno de la Unión Americana, en manos de la administración Trump, considera que ya se han dado los avances suficientes para ordenar el regreso de los 2.000 soldados que la Unión Americana aportó a esta coalición internacional. En el momento de hacer oficial este anuncio, la Casa Blanca emitió el siguiente comunicado. Estas victorias sobre ISIS en Siria no son señal del final de la coalición global o de su campaña. Hemos comenzado a hacer regresar a las tropas de los Estados Unidos a casa mientras hacemos la transición a la siguiente fase de esta campaña. Los Estados Unidos y nuestros aliados nos mantenemos listos para actuar en todos los niveles para defender los intereses estadounidenses donde quiera que sea necesario y continuaremos trabajando juntos para negarle a los radicales islámicos y sus terroristas territorio, financiamiento, apoyo y cualquier medio de infiltrar nuestras fronteras. Ese movimiento de los Estados Unidos tiene un impacto directo para la estabilidad en Oriente Medio y sobre todo para un aliado estratégico de la Unión Americana en esta región del mundo, Israel. Es por esa razón que el gobierno de Benjamín Netanyahu no tardó en reaccionar a través de su embajador en Naciones Unidas, quien dijo que el gobierno israelí respeta la decisión del presidente Donald Trump, pero advirtió que Israel está listo para defender su integridad y soberanía en caso de que sea necesario y en cualquier circunstancia. Embajador israelí, a propósito, fue también el protagonista este miércoles en Naciones Unidas, luego de que el Consejo de Seguridad convocara una sesión especial de debate sobre los 4 túneles que han sido descubiertos entre territorio israelí y de Líbano, estructuras cuya construcción ha sido atribuida a Hezbollah. Es por esta razón que el gobierno israelí vino con el siguiente mensaje para el Consejo de Seguridad. Creo que el Consejo de Seguridad debería designar a Hezbollah como una organización terrorista, de la misma manera que el Consejo de Seguridad designó a Al-Qaeda o a ISIS y a otras organizaciones terroristas como tal. Eso es lo que esperamos de este Consejo, una condena clara, pero también esperamos que le digan algo al Líbano, al gobierno soberano del Líbano. El Consejo de Seguridad acotó que el descubrimiento de esos 4 túneles representa una amenaza y sobre todo una violación a la resolución 1701 que en el año 2006 puso fin al conflicto entre Israel y Líbano, aun cuando estos llamados de atención hicieron ver que la existencia de estos túneles es real y que representan una amenaza para la integridad de Israel, pues el ente rector de Naciones Unidas no hizo un pronunciamiento adicional a pesar del deseo de la administración Netanyahu, como ustedes lo vieron, de parte de las declaraciones del embajador israelí ante el organismo internacional. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro Rincón. Y antes de la pausa, quiero compartir con ustedes esta conmovedora historia. Se trata de un hombre de 87 años que antes de morir le dejó regalos de Navidad a su vecina para los próximos 14 años. Ocurrió en Estados Unidos. Ken Watson, viudo, sin nietos, envolvió 14 regalos para Cady, su vecina de tan solo 2 años de edad, a quien trataba de ver a diario. Ken murió repentinamente el pasado lunes y fue su hija quien, 2 días después,
se encargó de entregar los presentes a los padres de la menor. La historia, por supuesto, es viral. Con esto vamos a la pausa. Cumplimos con los compromisos comerciales de la planta y al regreso nos acompaña Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24, y damos un repaso a las noticias más importantes en la región. Ya venimos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Son las 6 y 8 minutos en Caracas, Venezuela. Seguimos con más en el programa La Tarde. Saludamos a Jairo Libreros, analista permanente del canal e invitado asiduo del programa. Y ya les vamos a decir por qué nos reímos. Idache, muy buenas tardes. Es un gusto para mí verme contigo todos los días. Es que cuando uno tiene que revisar las noticias de la región, cuando uno tiene que ver ciertas actuaciones de los mandatarios, uno no sabe si ríe o llora, ¿eh? Es muy difícil, Idania, la verdad, sobre todo en estas épocas uno esperaría, no sé, unos mensajes un poco más realistas y consecuentes con la época, o por lo menos cierto nivel de seriedad, porque los asuntos que tratan son serios, pero los manejan casi que con los pies, ¿no? Bueno, ya vamos a ver, ya ustedes van a ver, porque vamos a repasar varios ítems que son noticias en la región. Por ejemplo, esta semana la Cancillería de Brasil retiró formalmente las invitaciones de los gobiernos de Cuba y Venezuela para la toma de posesión del presidente electo Jair Bolsonaro, quien explicó a través de sus redes sociales la razón de esta decisión. Esto decía el presidente Bolsonaro. Y más ainda, nós não convidamos o ditador cubano nem o ditador venezuelano. Afinal de contas, é uma festa da democracia. Lá não existe eleições, quando existe, são suspeitas de fraude. A Venezuela, eu acho que a melhor forma de apoiarmos o povo venezuelano é não convidando o senhor Nicolás Maduro. Tá? Então, que tudo que nós pudermos fazer dentro da legalidade, dentro da democracia contra esse país, nós faremos. Es coherente, ¿no? O sea, si es la fiesta de la democracia, ¿por qué invitar a quienes no lo son? Además que hay ciertos principios que hacen parte también de esa democracia, y estoy hablando de los principios de coherencia, particularmente en el transcurso de la campaña en Brasil. El señor Bolsonaro fue claro y preciso que con su candidatura buscaba, entre muchas otras cosas, evitar que Brasil siguiera los pasos de Venezuela, de la dictadura de Maduro, y en términos generales, y así lo expresó en diferentes oportunidades, la suerte del socialismo del siglo XXI como un espejo a donde Brasil no podía llegar, no le interesaba tener ninguna relación con Miraflores, ha sido claro y contundente. Ya como alguien elegido como presidente de Brasil, ha mantenido esa postura de coherencia, un principio que es vital porque no solamente garantiza transparencia en la gestión, sino cierto nivel de predecibilidad sobre cómo va a manejar los asuntos públicos, que es un tema muy serio. Y yo creo que él ha sido claro y preciso desde ese punto de vista para respetar la legalidad y la democracia en Venezuela. Considera el presidente Bolsonaro que lo mejor es no invitar a Nicolás Maduro. Mira, Jairo, pero a veces uno piensa que esta lista va aumentando, ¿no? Y a veces aumenta rápido. Sí. Y esto lo comento, no lo teníamos en la agenda de nuestra conversación, pero acabo de recordar en la primera parte del programa, comentar la decisión del presidente de Guatemala, de Jimmy Morales, de prácticamente expulsar a 11 funcionarios de la CICIG, de la Comisión contra la Impunidad de Guatemala. Yendo contra tratados internacionales, teníamos un ministro de Relaciones Exteriores. Y uno se pregunta, caray, esta lista de los no demócratas parece que aumenta a gran velocidad. ¿Qué pasa con, no quiero decir con la presidencia, porque hay presidentes que no tienen este tipo de actitud, pero también son más aquellos presidentes que con frecuencia, o con mayor frecuencia, quieren, se sienten absolutos a su voluntad, pareciera que es la única, o sea, es la única que vale. No hay legalidad, no hay constitución.
Y Dania, lo que ocurrió pues, en Guatemala, sin lugar a dudas, es reprochable, no solamente porque incumple compromisos internacionales que se adquirieron, que han mostrado resultados, de manera especial cuando nosotros entendemos que el sistema judicial en Guatemala para la gran mayoría de opinadores y analistas o expertos sobre ese tema es un desastre, y estaba protegida no solamente por normas constitucionales, sino por el desarrollo de la jurisprudencia. Pero en realidad, Idania, hay un torbellino muy grande a nivel internacional relacionado con la llegada de mandatarios eminentemente populistas, autoritarios, pequeños dictadorzuelos que consideran que al hacer uso del populismo y el desconocimiento de normas internacionales, encuentran cierto nivel de aceptación y mayor favorabilidad frente a sus electores y se muestran como los grandes salvadores del mundo. Esto no es solamente que ocurra en América Latina, en el caso del señor Maduro, del señor Ortega en Nicaragua, del presidente Jimmy Morales en Guatemala. En Europa la situación es igualmente alarmante. Lo que ocurre en Italia, en Rumania, en Hungría, en Polonia, yo creo que es un síntoma de nuestras nuevas épocas, un nuevo populismo con un cuño claramente identificado con el autoritarismo y personajes que creen representar ellos a mesías, personas que están por encima de los demás y de las normas. Son las 5:14 minutos, hora costa este de los Estados Unidos. Último minuto. NTN 24. Y hablando precisamente de este tipo de personajes mesiánicos, sí, cuya voluntad pareciera estar por encima de todo lo demás, Daniel Ortega acaba de ordenar la salida de los funcionarios de la CIDH de Nicaragua, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, específicamente de quienes forman parte de esa comisión de mecanismo de seguimiento para la situación de Nicaragua. ¿Hasta dónde va a llegar Daniel Ortega? Es decir, cada uno parece superar al otro. Y Dani, en cierta medida parece una carrera entre competidores por calificarse o por lo menos por coronarse como el dictador más interesante de la región. Yo creo que Daniel Ortega ya quemó las naves. Daniel Ortega ya no tiene el más mínimo interés en respetar el ordenamiento constitucional y legal nicaragüense y de manera particular las normas internacionales. La orden que acaba de dar no solamente afecta y vulnera el sistema interamericano de derechos humanos y sus mecanismos de protección y de vigilancia de la democracia, afecta igualmente la estabilidad de su país, es un motivador más de los muchos que conocemos sobre la necesidad imperiosa de activar la Carta Democrática Interamericana. Los dictadores o quienes están en tránsito de consolidarse como dictadores son conscientes de algo, que si dan un paso al costado, que si tratan de solucionar este tipo de temas, más temprano que tarde, los brazos de la justicia van a llegar a ellos, sí, y sus días terminarán en la cárcel. Y ellos creen, irónicamente o con cierto grado de ignorancia, que al ser más fuertes van a evitar la cárcel y eso nunca va a ocurrir. Yo quiero recordar una frase de la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, que era nuestra invitada el día de ayer. Sí. Y es una frase que quiero guardar, casi que atesorar, porque coincido plenamente. Ella decía, tenemos que ser más radicales en defender la democracia, porque radicales han sido aquellos que la atacan. Sí, es una frase muy importante y en cierta medida yo creo que la experiencia que ha arrojado, especialmente los 20 años que se cumplieron hace poco de la elección de Hugo Chávez como mandatario de los venezolanos, nos demuestran que estos personajes, por lo menos en el caso de América Latina, son muy hábiles para utilizar los mecanismos de la democracia liberal, especialmente aquellos que están relacionados con el principio de representatividad para acceder al poder, pero tan pronto están en el poder son radicales en el sentido de desmontar todos los principios representativos para poderse perpetuar en el poder. Y creo que muchas democracias en América Latina, y eso incluye en cierta medida lo que pasó en algún momento al interior de la Organización de Estados Americanos, OEA, no hubo la respuesta coherente, consecuente, necesaria por principio de autoridad para evitar que estos dictadores se consolidaran no solamente por años en las casas de gobierno, sino que pudieran dejar el poder en sus delfines o a la vieja usanza sin elecciones del sistema mexicano. Ha de
dedazo quién iba a reemplazarlos. Ha faltado mucho trabajo colectivo por parte de los países que siguen respetando y promueven la democracia en las Américas. La situación de Nicaragua es complicada, es dura, es importante. No solamente la represión que hemos visto en estos 8 meses desde que comenzó a manifestarse el pueblo nicaragüense, no solamente los presos políticos, las torturas comprobadas de quienes han logrado salir y que han dado testimonio, la agresión contra los medios de comunicación, sí, el allanamiento a instalaciones, la confiscación de instalaciones y de herramientas de trabajo, como es el caso del diario El Confidencial, que dirige Carlos Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Chamorro. Esto ha sido una curva en ascenso absoluto. ¿Qué tendría que hacer la comunidad internacional? Y Dania, yo creo que existen dos clases de mecanismos que se están usando, pero no con la contundencia necesaria. En el caso de Colombia, por ejemplo, el presidente Iván Duque tiene una línea de trabajo claramente identificada que consiste en aislar mucho más la dictadura de Venezuela, no desde el punto de vista de una agresión diplomática o de una agresión política, y mucho menos una agresión militar. No tiene una relación y unos canales claramente establecidos con Venezuela, presentó una denuncia penal por las atrocidades que se han cometido en los últimos años, especialmente en 2 temas que son muy sensibles: la persecución de la clase política que piensa diferente a la dictadura de Miraflores, y en segundo lugar por la crisis humanitaria. Yo creo que esa medida de aislarlo e interponer las instancias o los recursos internacionales es un buen mecanismo. Poco a poco diferentes países de la región y otros por fuera, como Francia, por citar un caso, se unen a este tipo de iniciativas. Y la segunda es que lamentablemente, dirán algunos, otros consideran que no tenemos el consenso necesario al interior de la Organización de Estados Americanos. Al momento de activar la Carta Democrática no hay el consenso mínimo necesario para adelantar esta vía. Yo creo que este último tema ha dificultado mucho la respuesta de la comunidad. Se creó la Carta en el año 2001, se firmó el 11 de septiembre, que es una fecha emblemática para la democracia, especialmente por lo ocurrido en Estados Unidos con el bombardeo, con la destrucción de las Torres Gemelas y otros actos de terrorismo. Pero no hemos logrado articular de la mejor manera, por consenso, cómo actuar frente a cortes, daños o alteraciones al orden constitucional o al orden político que afecta a la democracia. Pero no por falta de herramientas, porque bien que las estás mencionando. Las herramientas existen, falta consenso lamentablemente, pero también hay otra cara de la moneda, y Dani, hay que tener en cuenta que también el poder político y especialmente el poder económico que viene del petróleo, que en su momento manejó muy bien Hugo Chávez para comprar conciencias de otros países, fue efectivo. Todavía quedan algunos países endeudados o que reciben algún tipo de prebendas. Hasta que no se logre romper esa relación de subordinación y de entrega de esos países al poder petrolero de Venezuela, no vamos a poder avanzar. Los mecanismos existen, falta voluntad política y consenso. Vamos ahora al tema de Bolivia, que no escapa de esta cadena que venimos estableciendo de actuaciones similares. Evo Morales cumple 13 años en el poder. Aprovechando la ocasión, Evo Morales invitó a sus seguidores a acudir en masa a las urnas en la jornada electoral de 2019, en la que pretende quedarse por 4ª vez en la presidencia, habiendo perdido un referéndum donde el pueblo dijo no a esta postulación. Morales fue habilitado para las primarias del próximo enero, previas a los comicios de octubre, en una decisión del Tribunal Constitucional que la oposición y algunos colectivos sociales consideran ilegal y una violación a la democracia. Es el movimiento político más grande de la historia de Bolivia. Es el movimiento político más grande en todos los niveles, desde la fundación de la República, desde 1825. Y estoy convencido, gracias a esa unidad, hemos cumplido con el legado de Túpac Katari y Bartolina Sisa. Ustedes saben muy bien, cuando los españoles descuartizaron, ¿él qué dijo? Yo muero y volveré millones. Ahora somos millones.
Bueno, son millones, ¿no? Son millones, pero el referéndum lo perdió y el pueblo dijo no. Es el momento más importante de la historia, pero se está violando la Constitución, quizás sea por eso que es el más importante. Y Dania, en eso estamos absolutamente de acuerdo. Yo creo que el hito a resaltar no es el movimiento, no es tampoco las actividades políticas adelantadas por Evo Morales. Nadie le quiere quitar méritos como mandatario desde el punto de vista democrático. El hito aquí, que muy seguramente va a ser estudiado y los efectos y daños que produce, es precisamente la ruptura del ordenamiento constitucional, la ruptura de la democracia liberal, el desconocimiento de los estándares internacionales que regulan esta materia. Es una persona que ya va por su tercera reelección consecutiva, una persona que no solamente amaña a su conveniencia los resultados de un plebiscito sobre la opción que tenía para sacarlo adelante, sino que terminó por cooptar a la rama judicial, a la Corte, para que ésta la habilitara y fuera viable su candidatura. Cuando esto ocurre, inmediatamente, y Dania, yo recuerdo una figura del año de la década de los 90 en Perú, ¿no? Alberto Fujimori, un gobernante de derecha que utilizó estos mismos mecanismos. Recuerdo cómo sacó una ley de interpretación auténtica que gozó del respaldo de una Corte Suprema que logró cooptar para garantizar no solamente su permanencia en el gobierno, sino un nivel máximo de impunidad por las violaciones a los derechos humanos y por los actos de corrupción que se volvieron muy famosos de la mano de Vladimiro Montesinos. El hito en este caso es la destrucción de la institucionalidad, de la democracia y la afectación a la Carta Democrática Interamericana. Hablemos, porque no quiero dejar de lado hablar de México. Hablemos de Manuel López Obrador y hablemos de algunas acciones como la realizada esta misma semana cuando el presidente de los mexicanos devolvió parte de su salario porque él había prometido que iba a ganar menos de lo que se le estaba asignando en ese momento. Habrá quien piense que es un buen gesto, otros piensan que simplemente es un gesto de corte absolutamente populista. ¿Tiene sentido para ti, Jairo? No, no tiene el más mínimo sentido, y Dania, yo creo que este tipo de salidas no es nueva. No es innovadora. Como abrir Los Pinos y hacer la residencia oficial y hacer un museo para... No, y yo creo que puede ser hasta interesante, pero que eso... que uno diga que disminuirse el salario o abrir Los Pinos va a marcar una pauta de comportamiento en materia de política pública que logre vencer la corrupción o que genere mejores prácticas de gobierno o, en el peor de los casos, una mejoría en materia de los graves problemas de déficit fiscal y que sufre México, pues no es cierto. Eso es un mensaje eminentemente populista que busca congraciarse con algún sector de los electores que lo llevaron precisamente a la presidencia y que busca mostrarlo como una persona que realmente sí está interesada por el bienestar de la población más vulnerable de México, pero todos también tenemos claro que esto es un espejismo, no tiene importancia. López Obrador también ha dicho que otros funcionarios públicos tendrían que hacer lo mismo, ¿no? Y aquí viene algo que ha estado en discusión durante muchísimo tiempo. Es decir, hay funcionarios, como los congresistas, por mencionar algunos. Se ha discutido en otros países que son funcionarios que tienen que estar bien pagados, como los magistrados de la Corte Suprema, para que precisamente esto sea una vacuna contra el soborno. No es que la ética se compre con salarios altos, pero evidentemente son funcionarios que tienen responsabilidades grandes en sus manos y que tendrían que estar bien remunerados para que nadie trate además de comprar una conciencia en un momento particular. Así es, Dania, aquí hay dos problemas o hay dos líneas de trabajo muy claras. Primero, eso no es que yo tome la decisión simple y llanamente de reducirme el salario, en el caso del sector público, en el caso mexicano, e inmediatamente el resto de funcionarios tenga que hacerlo. No, hay normas que establecen que este tipo de consideraciones no puede afectar los derechos adquiridos en materia laboral por otro tipo de funcionarios. Y en segundo lugar, y Dani, hay que tener en cuenta que uno de los mecanismos más importantes de lucha contra la corrupción es traer a las mejores personas, a gente que esté interesada en adelantar una carrera seria, precisa, exitosa en el sector público. Si la medida es bajar los sueldos, deja de ser atractivo hacer carrera en el sector público y los mejores funcionarios se van a dedicar al sector privado, donde encuentran mejores
ingresos, honorarios o salarios y pueden desarrollar todas sus habilidades. Este tema también está estudiado y no genera ningún beneficio en materia de política pública, en materia de lucha contra la corrupción o en otros asuntos propios de la vida pública. Es decir, es una actuación de forma, pero no de fondo. Es una actuación de forma y es un saludo a la bandera. Bien, Jairo, gracias por estar con nosotros. Como siempre, queríamos hacer este repaso de cómo va la región. Nuestro equipo nos dice, qué bueno que esté Jairo con nosotros, me dicen que tenemos en línea a Alexandro Álvarez. Él es especialista en derechos humanos y es precisamente funcionario de MECENI, esta comisión de la CIDH que está siguiendo la situación de Nicaragua. Él está justamente en Nicaragua. Señor Álvarez, bienvenido, buena tarde. Buenas tardes. ¿Qué acaba de ocurrir? Es decir, el gobierno de Nicaragua acaba de anunciar que tienen ustedes que salir. El gobierno de Nicaragua acaba de anunciar y en concreto de leer un comunicado bastante extenso en el que señala que se suspende las visitas y la presencia en terreno de los dos mecanismos de la CIDH que estaban precisamente en terreno, que son el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua. ¿Qué razones aduce el gobierno de Daniel Ortega? Mire, ha repetido la narrativa que tiene el gobierno de Nicaragua in extenso respecto de la situación que enfrenta el país, es decir, el intento de golpe de Estado, y ha señalado que estos dos mecanismos de la CIDH han servido como plataforma para difundir, según ellos, información falsa y algunos otros argumentos más relacionados con la operación de la OEA y de la CIDH, así como del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Señor Álvarez, ¿tienen un plazo perentorio para salir de Nicaragua? Informalmente se nos señaló que el abandono del país debe ser en lo inmediato. Es más o menos evidente que eso no puede hacerse efectivo en la práctica así, pero es inmediatamente. Entonces se están haciendo gestiones para abandonar el país lo más pronto posible. ¿Qué consecuencias? Hoy día mismo o mañana. Claro, inmediato nos imaginamos perfectamente en el primer avión que los pueda sacar. Ahora, ¿cómo queda lo que ustedes venían desarrollando? La veeduría, la presencia, el soporte, el apoyo a las diferentes ONG, que por cierto muchas de ellas, las más importantes, se les ha quitado la personería jurídica en los últimos días, pero también es, yo creo que como un desamparo para el pueblo nicaragüense, ¿no? La presencia especialmente del MECENI y del otro mecanismo de la CIDH que estaba acá, que era el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, otorgaba, tal como usted señala, una presencia simbólica y un acompañamiento simbólico de las personas, especialmente de las víctimas, que están organizadas en dos organizaciones bien conocidas a esta altura, que son la Asociación de Madres de Abril y el Comité Pro Liberación de Presos Políticos, además de las demás organizaciones de la sociedad civil. Ese acompañamiento simbólico se termina, pero además esto se da en un contexto en que los mecanismos de represión del gobierno están intensificándose al punto de, y en esto parafraseo al secretario ejecutivo de la CIDH, está estableciéndose una situación de completa excepción en la que no es posible manifestarse, en la que no es posible manifestar opiniones disidentes y en las que además se está atacando a las organizaciones de la sociedad civil al punto de impedirle su operación. No solo se ha cancelado la personalidad jurídica, sino que se han allanado las instalaciones de varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas un medio de comunicación, y el constante hostigamiento que han tenido medios de comunicación independientes es bastante evidente, con lo cual la situación de violación a los derechos humanos, además de ser gravísima por la cantidad de víctimas fatales, hoy día está ahogando todos los espacios de manifestación cívica que hay en el país y por lo tanto atacando seriamente las instituciones democráticas. ¿Abandonarán ustedes el país, señor Álvarez, digamos, lo más pronto que puedan? ¿Acatarán ustedes esta decisión del gobierno de Nicaragua? Sí, absolutamente. No vamos a generar un asunto respecto de eso. Bien, gracias. Le agradezco a Alejandro Álvarez, especialista en derechos humanos, Alexandro Álvarez, y miembro de este mecanismo de la CIDH, el MECENI. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Adiós.
Buena tarde. Jairo, un comentario antes de irnos al corte. Y Dania, se confirman los temores que muchos teníamos en América Latina, no solamente el paso a fondo de la dictadura de Nicolás Maduro, de Daniel Ortega, sí, bueno, es que siguiendo los pasos de Nicolás exacto, Maduro, siguiendo los pasos de Nicolás Maduro, y en segundo lugar, el nivel de desprotección que a partir de la fecha se encuentra un sector muy importante de la sociedad y organizaciones no gubernamentales que encontraban en los delegados de la Comisión Interamericana no solamente la oportunidad de expresar sus preocupaciones, sino de tener un manto de protección en materia de derechos humanos, vida, libertad e integridad. Es lamentable y es el preludio de cosas mucho más difíciles que están por venir. Gracias a Jairo Libreros por estar con nosotros. Es una terrible noticia, como bien lo dice Jairo y como lo comentábamos, lamentablemente es el preludio de cosas que no quisiéramos ver en Nicaragua. Vamos a la pausa y al regreso, quédense con nosotros. Estará Christian Kruger, director de Migración Colombia, con nosotros. Lo habíamos invitado ayer a propósito del Día del Migrante. Está con nosotros hoy y hay muchos temas de qué hablar en relación a la migración en Colombia. Ya venimos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Sigue en aumento el número de venezolanos radicados en Colombia. Quienes huyen de la crisis bajo el régimen de Maduro cruzan la frontera con la idea de establecerse, de utilizar el país como puente para llegar a otros destinos. Se ha elevado el índice en un 7% con respecto al último informe presentado por Migración Colombia en el mes de octubre. Para conversar sobre esto quiero saludar a Christian Kruger, él es director de Migración Colombia. Bienvenido, gracias por acompañarnos. No, es un gusto estar contigo y con toda la audiencia de NTN 24. Señor Kruger, el último registro de la Oficina de Migración arroja la cifra de 1.102.000 venezolanos registrados en Colombia. ¿A qué corte corresponde esta cifra? ¿Es correcta? Sí, efectivamente se ha presentado un incremento importante. Recordemos que el corte anterior fue a 30 de septiembre, donde habíamos registrado un poco más de 1.030.000 hermanos venezolanos, y en el último corte que hicimos con fecha 30 de noviembre ya registramos más de 1.102.000 venezolanos en Colombia. Recordemos que de esa migración de destino, la migración que se quiere quedar en nuestro país, hay otros tipos migratorios que también se han venido incrementando, la migración de retorno, la migración pendular y la migración de tránsito. En el caso de la migración pendular, ¿qué cifras se están manejando? Ya que esta migración es cotidiana y es un flujo importante que viene y va. Sí, la migración pendular, recordemos que para esa migración pendular, en esa política de flexibilización del gobierno colombiano, se expidieron en su momento más de 1.600.000 tarjetas de movilidad fronteriza para que los venezolanos utilizaran los pasos autorizados fronterizos, esos 7 puntos que tenemos en la frontera con Venezuela. Hace 2 semanas expedimos nuevamente esa tarjeta de movilidad fronteriza. Hoy está abierta, invitar a todos los venezolanos que están haciendo esa migración pendular que la soliciten vía internet. Pero lo más curioso de esto es que en solo 2 semanas ya llevamos más de 500.000 venezolanos registrados con esa tarjeta. Recordemos que esa tarjeta es para entrar, simplemente comprar algunos productos que no consiguen en su país, ser atendidos en salud, y pues claramente algunos la utilizan de manera indebida trabajando informalmente, pero es una cifra bien importante en esa migración, digamos, pendular. Volvamos al registro oficial, 1.102.000 venezolanos. ¿Cuál es la cifra no registrada que se calcula de venezolanos que pueden estar sin haber hecho ese registro? No, en esta cifra de 1.102.000 nosotros calculamos 3 factores para que la audiencia tenga claridad. El primer factor, la migración que está regular, es decir, que tiene visa, que tiene PEP o se encuentra dentro del término permitido en su condición de turista. ¿Sí? Esta es una cifra, digamos, este es uno de los factores para contemplar esta cifra de más de 1.100.000 venezolanos. Hay una segunda
Hay un segundo factor, recordemos, que son los que se registraron en el RAM, el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos, que aprovecho para recordarles que tienen hasta el próximo 21 de diciembre para solicitar el PEP. El PEP lo solicitan vía internet y no tiene ningún costo, son los que están en proceso. Y hay un tercer factor también muy importante, que es la migración irregular. La migración irregular tiene dos grandes puntos. El primero, los que superaron el tiempo de permanencia. Recordemos que uno cuando ingresa con pasaporte a un país le dan un tiempo de permanencia, que ahí está contemplado los que superaron ese tiempo, y también tenemos un cálculo estadístico de los que han ingresado por trocha, ¿sí? Entonces, esta cifra de 1.102.000 contempla esos tres factores, los que están regulares, los que están en proceso de regularización y los que están irregulares. Precisamente para evitar esa irregularidad fue que se volvió a expedir hace 2 semanas la tarjeta de movilidad fronteriza para que nuestros hermanos venezolanos utilicen los pasos formales migratorios, los autorizados, y eviten esas trochas donde ponen en riesgo sus vidas, porque además sabemos que la Guardia Venezolana utiliza estos pasos irregulares para lucrarse de manera ilegal. ¿Qué deja al descubierto una cifra como esta, señor Kruger? La realidad que está viviendo el pueblo venezolano es una situación muy compleja. Vemos que se viene incrementando de una manera muy importante las condiciones de salud de ese país. Son precarias, muchas personas están llegando a ser atendidas en nuestro país. Tenemos una cifra ya de más de 120.000 hermanos venezolanos atendidos solo este año por urgencias, más de 600.000 vacunas aplicadas a hermanos venezolanos. Vienen muchos a comprar productos que no consiguen en su país, y también muchos a trabajar de manera informal en Colombia, porque claramente, primero, no consiguen trabajo en Venezuela, y segundo, el salario que consiguen no les alcanza tampoco para subsistir allá. Entonces, ese es el fenómeno que estamos viendo, está creciendo de una manera muy importante, y además resaltar, Venezuela está perdiendo una población muy joven con una gran capacidad personal, profesional, con grandes perfiles, porque lo que estamos viendo es que la gran mayoría de la migración está entre los 18 años y 35 años de edad, una edad totalmente productiva desde el punto de vista laboral. Claro, absolutamente, ¿no? Señor Kruger, todas las predicciones para el 2019 hablan de un aumento exponencial. La ONU calcula que se van a completar 5.300.000 aproximadamente. La Fundación Andrés Bello, basándose en un estudio realizado, señala que puede llegar a más de 8 millones en el 2019. ¿Cómo se prepara Colombia para manejar este impacto, dado que es el país que recibe, la mayor carga de este éxodo? Sí, primero, muy buena pregunta. Y aquí quisiera resaltar un fenómeno y una situación que se está viviendo a nivel mundial. No hay ningún país en el mundo, ni Colombia, ni ningún otro país está en capacidad de recibir ilimitadamente la migración, una migración de esta naturaleza, con estas cifras. Simplemente recordemos, Alemania en el año 2016 recibió un poco más de 1 millón de migrantes y se vio obligada a cambiar su ley migratoria. Es por eso que Colombia, por instrucción del señor presidente, del señor canciller, ha establecido 3 niveles de coordinación para atender este fenómeno migratorio de la mejor manera. ¿Cuál es el primer nivel? El primer nivel es venir trabajando de manera interna como lo venimos haciendo, las vacunas, la atención en urgencias, etcétera. A este nivel nacional se le han implementado o incorporado mejor 2 aspectos fundamentales. Un documento COMPES, el documento COMPES 3950 del pasado 23 de noviembre. Para la audiencia y de pronto para quien no conoce, un documento COMPES contiene una política en determinada materia, en determinado sector. En este caso hay un documento COMPES que habla del sector salud, del sector trabajo, del sector educación, del sector seguridad, y estos temas los tiene este documento COMPES que ya se expidió. Es una línea de ruta que estamos aplicando a nivel gobierno. Pero también en esta línea a nivel interno o nacional, vamos a radicar próximamente una ley migratoria. En Colombia, aunque no lo creamos, no había una ley migratoria. Todo el desarrollo jurídico estaba dado vía decreto.
un segundo nivel de coordinación, un nivel de coordinación regional. Yo creo que toda la audiencia, ustedes, han escuchado la declaración de Quito, el Grupo de Lima, las reuniones que se han hecho en diferentes instancias y en países vecinos. ¿Qué estamos buscando con esta instancia regional? Que los países receptores, Colombia es el principal país receptor, pero hoy en día también están recibiendo los ecuatorianos, los peruanos, los chilenos, los argentinos. Los países receptores tengan un mismo rasero, unos mismos principios para atender la migración desde Venezuela. Es decir, que las condiciones que se dan en Colombia sean las mismas en Ecuador y en Perú, en Chile, en Argentina. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Que esas cifras de migración se distribuyan de manera equitativa entre los demás países receptores de la migración. Y un tercer nivel, que es el nivel multilateral, el nivel internacional. Aquí lo que estamos buscando es ayuda internacional, básicamente donaciones internacionales, créditos blandos para poder atender toda esta migración. Y ha sido un ejercicio bastante exitoso el que ha implementado el gobierno nacional. Por ejemplo, ya por parte de la OEA tenemos un delegado especial para atender este fenómeno, el caso del señor David Smolansky. Y en el caso de Naciones Unidas también tenemos un delegado especial para atender este fenómeno, que es Eduardo Stein. Vamos por buen camino. La idea es que todos los países nos unamos para atender este fenómeno. Estos fenómenos, atendiéndolos de manera coordinada, de manera unificada, son positivos y van a ser exitosos en un futuro. Si todos lo trabajamos de esa manera, vamos a estar hablando en unos años, en unos 5 o 10 años, de lo positivo que ha sido la migración venezolana para los países receptores. Señor Kruger, ¿podremos llegar a ver eso? ¿Hay posibilidades de que llegue a establecerse una política coordinada en los países que usted mencionaba? Es decir, una reglamentación conjunta. Así es, vamos por muy buen camino. Sabemos que esta clase de coordinaciones no son sencillas, pero vamos por muy buen camino. Las declaraciones que se han dado, por ejemplo, en Quito, hablan de flexibilización migratoria, y realmente lo que uno tiene que buscar en esta clase de situaciones es flexibilización migratoria. ¿Y por qué? Doy la razón. Porque aquí no estamos en posiciones de cerrar fronteras. Es más, el gobierno nacional nunca ha tenido esa posición, por el contrario, siempre darle la mano al pueblo venezolano. Que de todas maneras, independientemente se tenga otra política en ese sentido de cierre de fronteras, la realidad es que cuando hablamos de una migración como la que se está viviendo hoy, una migración de necesidad, una migración que tiene hambre, una migración que necesita salud, que necesita trabajo, se va a seguir dando, flexibilicemos o no. Entonces la pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué es mejor, tanto para el hermano venezolano que está llegando como para el país? Pues tener su población extranjera debidamente identificada, saber qué está haciendo, saber cuál es su proyección, y también por parte del gobierno, de los países receptores, poder planificar de una mejor manera esta situación. Esas son las políticas que los países, digamos, que se han reunido en Ecuador, los países del Grupo de Lima, han tomado. Flexibilización migratoria. Países como Perú, vimos que expidieron el permiso temporal de permanencia. Varios países han venido flexibilizando sus normas precisamente para atraer de alguna manera y ordenar esta migración. Lo que queremos como autoridades migratorias, las de Colombia, las de los demás países, es ordenar y dar seguridad a todos estos procesos migratorios que se están dando, y existen toda la voluntad. Ya nos hemos reunido en varias oportunidades, sí, no solamente en Ecuador, nos hemos reunido en Colombia, nos hemos reunido en Perú, en otros países, en Panamá, en otros países, precisamente para ponernos todos de acuerdo y tener una forma de organización de todo este fenómeno migratorio. Cristian Kruger, director de Migración Colombia, muchísimas gracias por estar en NTN 24. El gusto es mío siempre estar acompañándolos, y un especial saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias a usted. Buena tarde. Hacemos una pausa. Regresamos en breve con alguna información amable de Navidad. Quédese con nosotros. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Antes de despedirnos, un espectáculo de luces iluminó el parque brasileño de Ibirapuera, considerado como el pulmón verde de Sao Paulo. Sumergió a los visitantes de la mayor ciudad del país en un clima navideño.
Son 2 millones de bombillos LED que resaltan la importancia de los árboles. También hay proyecciones de esta época que se refleja en el lago. La postal se complementa con este árbol que tienen allí en pantalla de 43 metros de altura. Mientras tanto, en Francia, Papá Noel hizo una aparición sorpresa. Llevando su típico traje blanco y rojo y con aletas de buceo, Santa Claus sorprendió a los visitantes del Acuario de París. Rodeado de peces, saludó a niños y adultos que se reunieron para verle al otro lado del cristal. El año pasado, Papá Noel había hecho esta particular visita al acuario, así que decidió, en 2018, repetirla. Con esto llegamos al final de la tarde de hoy. Recuerde seguir nuestras cuentas en Instagram, @ntn24, mi cuenta, @idania.chirinos. Gracias por habernos acompañado, gracias por estar aquí. Mañana continúa la tarde para debatir, analizar, compartir la agenda informativa del día. Buenas tardes.